estamos. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo va? Buen día, sí se escucha bien. Bueno, me alegro. Hola, Euridice, buen día. Nilda, Celes, Inés, gracias Inés por la donación. ¿Cómo están? Buen día, muy buen día. Norma Reano, Irene Graffi, Nora Mata, Celes, ¿a quién más saludé? Maru Paz, Susana Videla, ¿cómo están todas? Nilda, buen día, Beatriz. Bien, entonces si me dicen que se escucha bien, si ustedes me dicen que escuchan bien, entonces vamos a largar. ¿Eh? Eso. Bueno, perfecto. Espero que hayan sido unas felices Pascuas, que lo hayan pasado bien, en familia, que hayan estado contentas, acompañadas y transitando el paso este que supone las Pascuas. ¿Eh? Bueno, viene muy bien, porque la verdad que viene muy muy bien. ¿Eh? Eh, por lo menos así lo siento yo, o voy viendo el ritmo en que vamos entrando a las películas, ¿no? Hoy vamos a empezar, porque así habíamos quedado y así estaba planificado, prácticamente un mes de empezar las clases, la primera película. ¿Eh? Eh, ¿Qué les decía en esta película? Nosotros, para volver al contexto, estamos en el curso de cine y psicología, donde, bueno, yo un poco con ustedes eh, volvemos a revisar, compartir, disfrutar, etcétera, eh, las obras de cuatro directores, en este caso una directora, los cuales están escogidos primero por su talento para desarrollar películas, para contar historias, porque en realidad de eso se trata, de contar historias. Y en ese cuento de historias, en ese momento de narrativa cinematográfica, también esos escritores son... Hola Dorita, ¿cómo va? Ana María Reyes. ¿Eh? Eh, entonces les decía, esos directores o directoras son escogidos porque también el tema facilita algo de la psicología. Nosotros estuvimos viendo tres cosas que eran importantes. Como el género, la problemática de género, si bien tiene muchísimo desarrollo, eh, estoy viajando, muchísimo desarrollo el tema en los últimos años, uno podría irse para atrás y entonces leer sobre los textos de feministas de esta época, podría irse para atrás y entonces aún ir a los años 60, podría leer sobre Simone de Beauvoir, podría ver las feministas de la segunda generación, podría leer sobre filosofía y psicoanalistas, en donde se va tomando la cuestión de género. Les recomiendo mucho a Mabel Burín y Meller, que son autoras argentinas, Buenos Aires, que siempre que han trabajado sobre el envejecimiento hacen hincapié en el género, pero uno podría irse muchísimo más allá, en donde se escucha muy bajo. Ahí vamos a tratar de mejorar ahí. Ahí estamos. Bueno, donde les decía que si hay algo que nos importa muy mucho, es que la cuestión de género, hola Marta, Clara, ¿cómo estás? Que la cuestión de género no es una cuestión de la actualidad académica, sino que la actualidad académica retoma una problemática vieja como el Génesis. Por eso habíamos empezado con el Génesis, ¿no? En donde ya donde está instituido, en dos o tres cosas que habían quedado claras, ¿no? Primero, que los discursos de género hay que insertarlos, o la perspectiva de género, en las sociedades en las cuales emergen y en las cuales ciertos mandatos, en este caso algunos patriarcales, tienen vigencia
hoy, hace 2000, 5000 o 7000 años atrás, ¿de acuerdo? Entonces uno podría hacer una lectura hoy, podría hacer una lectura de los años 60, podría hacer una lectura del principio del siglo, podría hacer una lectura en el Renacimiento, en el Medioevo, podríamos hacerlo en el momento de la aparición de Cristo, ¿no? Ya vamos a hablar de la pecadora, a quien había que de manera violenta apedrear, o podríamos irnos al origen de una cultura y entonces insertar cuál es la concepción del varón y la mujer en función de si esa sociedad tenga una religión patriarcal o tenga una religión matriarcal. Y de todos modos, la cuestión de la religión también es algo que tenemos que mencionar que se ata al género en dirección, hola Carmen, ¿cómo vas? En dirección a todo el grupo, muy buenos días, a ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertos hábitos, que esas prácticas, costumbres y hábitos tienen que ver con ritualidades. Y a su vez, siempre hay algún cuento, algún mito que explica o eh, no es que explica en el sentido científico de la palabra explicar, pero sí que eh, da cuenta, narra o sitúa la creencia en una narración, ¿no? Una narración de origen mítico, ¿no? Esto que decíamos, tomamos el Génesis. Entonces, ahora nos vamos a mudar para hacer algo que a mí me interesa mucho y que siempre les he dicho que me parece muy interesante, que es la teoría del curso de vida, ¿no? La teoría del curso de vida de Elder es una teoría que dice, bueno, a ver, ¿cómo son las trayectorias vitales de las personas, ¿no? Más bien, él era un demógrafo, entonces dice, bueno, siempre vamos a establecer la búsqueda del sentido que tiene para esa persona, contextualizándolo en el tiempo y en el lugar histórico. ¿De qué manera esa trayectoria de vida está entrelazada a otras trayectorias de vida? Bueno, entonces les decía, voy a tomar un aspecto de la, pero quiero entrar a algunas imágenes en la película que marcan muy claramente algo que para nosotros tiene sentido, que es que ubiquemos esta narración en tres momentos. Una, en el año 1983, cuando se produce, filma y actúa esta película. Otra, previo a los años 60, ¿no? O sea, más o menos mitad del siglo pasado. Estamos hablando más de 50 años, eh, cuando se escribe. Y la otra la situaría, como os decía, esta sería la tercera, en más o menos principio del siglo XX. Entonces les decía, vamos por los momentos. 1983 cuando se hace la película, el momento en que se trata la narración, que es una comedia musical, eh, cerca de los años 50, 60. Y además el momento en donde se supone que la acción se reproduce, que es en Polonia de 1920, no se sitúa más o menos así, pero no sé con exactitud, pero sí principios del siglo y además en algún lugar, me parece que es Polonia, de Europa del Este. ¿Mm? Pero esto solamente nos estaría dando unas claves, que es anclar en tiempo y en espacio la historia, o lo que haría la teoría, que es anclar esta historia de vida en particularmente en el contexto en donde emerge, ¿no? Y si nosotros consideramos esto, yo ya les había hecho una introducción en la anterior, en el primer intento, que vamos a ver cuánto hay de vigencia transcultural y tras época, o sea, qué cosas hacen a la marca de la época, qué cosas hacen al invariante cultural, y ahí vamos a descubrir algunos de los mandatos o de las prescripciones de género que pueden tener hoy vigencia, que pueden convivir y que hacen que la película tenga sentido. ¿Mm? Entonces, lo primero que me parece que es interesante es que la directora, bueno, que por supuesto ustedes conocen, es Barbara Streisand, fue sumamente premiada, creo que sacó un Globo de Oro y ella misma dice que por sexismo no llegó a los Oscars, o sea, imagínense que esto lo dijo, no sé, hace casi, sí,
fácil 40 años, ¿no? Entonces, en esa misma dirección, ella refería o hacía una reflexión sobre esto, pero escoge, a partir del texto de la comedia musical, un espacio público. Y eso me parece interesante como símbolo. O sea, mostrar la acción en un espacio público y en un espacio de ritualidad religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Mostrar claramente cómo en la plaza pública se da este intercambio, o sea, es en la calle, en donde el intercambio en el mercado, en la compra de pescados, están las mujeres, ¿no? Y la primera imagen, si ustedes se detienen, la primera imagen, la más fuerte, es una carreta, ¿m? Con libros, 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 libros. O sea que no hay ninguna duda de que esta película nos va a decir algo sobre el conocimiento, ¿no? Es lo que yo siempre digo. No es cualquier palabra la que dice uno en la primera consulta, no es cualquier palabra la que uno inaugura un discurso o una introducción, una locución. ¿M? Creo que fue la primera mujer que fue directora, protagonista, no hubo otras directoras antes que ella, pero directora, productora, protagonista, actriz principal, digamos, ¿no? Entonces en esa dirección sí fue como un desafío, digamos, para la época al establishment en que ella tomó todos los roles, porque habitualmente los roles de las actrices se dan, pero los de los productores, los roles de dirección eran más masculinos, ¿no? Entonces, les decía que hay como dos o tres metáforas que se unen. Primero tomar los libros y después tomar las cámaras, ¿no? O sea, dos ejercicios como de empoderamiento en dos épocas distintas, ¿no? ¿Qué digo con esto? Es que no se escoge solo el protagonizar el guión escrito por otro, ¿no? Sino que ella toma ciertas libertades, lo cual fue muy criticada, y a su vez también fue muy elogiada porque fue su primera obra de cine, su ópera prima, como le dicen en el ambiente, ¿no? Entonces, en ese momento sí me parece que ya la directora se encarga de dividir el mundo en algo que está escrito, por supuesto, que está escrito, por supuesto, en el texto, en que los varones, y hay una escena, ahí vamos, lo que dice Dora, hay una escena donde los varones están y se abre el templo y entra el padre de ella, entonces se ven que los varones están en los oficios religiosos y estudiando el Talmud. ¿M? De hecho, el tema central en la película es el tránsito que hace una mujer al acceso al conocimiento. Por eso les decía que me interesaba comparar a Barbara Streisand como directora de cómo accede al poder y a las decisiones en relación a la época del cine y el momento en que se filma. En 1983, miren lo que le estoy diciendo, es nada, estos 40 años, cuando se narra o cuando se escribe la comedia musical, cuando el personaje, la, 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 la caracterización, ¿no? Está situada a principios de siglo, ¿no? Y la referencia originaria que sería Eva, para resumirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, está planteado prácticamente como el Génesis, ¿no? Lo que pasa es que el símbolo de la manzana, el árbol del conocimiento, del cual Eva tentada por la serpiente, le da la orden a Adán, ¿no? Le dice, come la manzana, saquemos la manzana. Hay un orden que está prohibido y hay un orden que está autorizado. Pero ese orden del que hablábamos al inicio en Génesis, y cuando digo orden, digo a modo de presentación, quién aparece primero y quién aparece después, y además la configuración del espacio mental y del espacio cinematográfico, ¿no? Ese orden, esa institución está puesto en que efectivamente a las mujeres se les aconseja las novelas, o sea, la ficción, ¿m? Se les aconseja la novela, la ficción, y entonces se ve una señorita que compra una novela y se ve en la primera imagen que hay dos muchachos que están discutiendo el Talmud y dice, pero el rabino lo tiene, y entonces ese libro es el que quiere Gentle. Bueno, que ahora vamos al nombre, ¿no? Ese es el que quiere, ¿no?
Y digo, ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié en ese libro, Es el que ella quiere? Porque aparecen dos cosas que son importantes. Y esto es importantísimo en el género, ¿no? Lo que está instituido, lo que el vendedor dice, ficciones para mujeres, y es muy importante que diga ficciones para mujeres y los que tienen que ver con los textos secretos, ¿no? Para los varones y el deseo de la señorita, el deseo del conocimiento, ¿no? Que ya es un deseo, vamos a decirlo de manera tajante, fuera de lo normal. Y cuando digo por qué fuera de lo normal, porque de lo esperable, ¿no? No vamos a hablarlo de anormalidad, pero sí vamos a decirlo que es un deseo que está fuera de lo deseable para una muchacha de esa sociedad en ese contexto. Porque ahí nomás la vendedora de pescado le dice, hay una cliente que dice, tenés que analizarle las escamas, no sé si quiere una carpa o qué, que son como diamantes, dice, ¿no? Y ya le preguntan, ¿sabes de tal? El chismorreo entre las vecinas, ¿no? Y estás comprometida vos, segundo texto, ¿no? Segundo texto que ya está claro de cuál es el imperativo. O sea, porque a tu edad, ¿no? Esto que sigue vigente hoy o lo han vivido ustedes, porque me gustaría que ese tiempo también lo piensen ustedes, ¿no? Muchas quizás sean coetáneas de Barbara Streisand, 70, 75 años, muchas mayores aún, ¿no? Esto de que se te pasa el último tren. Fíjense que la metáfora de la espera de que se te va el tren, el tren del conocimiento, el tren de la vida, el tren de la edad, se utiliza para las mujeres, ¿no? Entonces acá viene otra cosa que es importante en la teoría del curso de vida, es que hay un timing, hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Entonces, el tiempo para las mujeres es el tiempo de la biología y el tiempo que marca la cultura para qué? Para casarse y para procrear. O sea que también en el discurso de género habitual hay como una atadura a el reloj biológico femenino, ¿no? Que tiene, sin lugar a dudas, una razón que es la procreación. Entonces acá vuelvo al génesis, ¿no? Es decir, el sentido del el procrear no es nuevo, es histórico, viene atado a la procreación de la especie y esa atadura que tiene frente a la procreación de la especie está fuertemente ligado, está totalmente ligado a que es la posibilidad y biológica femenina, pero además el mandato femenino. ¿Qué quiere decir esto? Hasta donde estamos, los varones no podemos concebir en nuestro vientre, solo las hembras. ¿Mm? Ahora bien, esto no quiere decir, pero así se ha leído históricamente, que el mandato, aquello para lo que una mujer está, es para tener hijos, ¿de acuerdo? Entonces, desde el inicio, la obra, la directora y la película escogen dividir el mundo lo mismo que lo hacían los griegos, ¿no? Atenea para el conocimiento y Hera para la casa. Y acá se plantea algo que es lo que a mí me interesa mucho. Alguien había dicho, con todo lo que dijimos antes sobre el género, no va a servir analizar la película. Van a ver que sí. Porque esto que está afuera, que en las primeras escenas se nos muestra afuera, es lo que nosotros procesamos en términos de subjetividad para vivirlo adentro. Cuando digo adentro, estoy diciendo en nuestras fantasías, en nuestras expectativas de funcionamiento, en nuestras culpas, en la acomodación de nuestra carrera, porque acá yo hablaba de una trayectoria, la trayectoria de vida, pero después están las trayectorias laborales, las trayectorias educativas, las trayectorias familiares. Entonces, todos estos cursos, todas estas direcciones, se van articulando en la persona, en la subjetividad, ¿no? En donde uno puede ver que en 1920, vamos a poner un lugar como para hacer la referencia de 100 años atrás, está ambientada como ahí, o sea, no había posibilidad, y esto es muy interesante, de inscripción, miren lo que estoy diciendo, de inscripción, hoy tampoco la hay, y cuando digo de inscripción, es lo que dice la palabra inscripta, que se escriba adentro, ¿no?
eh, de que una mujer pudiese figurarse, bueno, en este caso está llevado a- al plano religioso para hacer más énfasis, al conocimiento de la ley. Y hoy ustedes van a una situación que es muy importante, que estamos hablando de la ortodoxia judía, ¿no es cierto? En esto es central, esto es central. Cuando uno habla de la ortodoxia, creo que hubo una serie ahora en Netflix, yo no la vi, pero me parece que se llama Ortodoxia, estoy diciendo que se respeta la tradición como baluarte de la organización social y además como pilar central de la expectativa de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Todo cuenta en esta dirección y cuando digo todo cuenta es que la ortodoxia rige hasta la forma de vestirse. La actriz y la directora es muy respetuosa, es brillante la dirección de arte porque muestra todos los varones con la vestimenta clásica, ¿m? Que uno imagina de la ortodoxia judía, pero además, y esto para mí es muy, muy importante, habla sobre la convivencia, y esto es central, ¿eh? Porque, digamos, ¿qué es la ortodoxia? O sea, es lo que le da lugar, ¿no? Es lo que le da lugar a, a la tradición. Pero además, eh, cuando digo ortodoxia, me estoy refiriendo a que hay un convencimiento sobre una doctrina, ¿no? Y entonces, ¿con qué? ¿Por qué se dice esta persona es muy ortodoxa? ¿Eh? O esta persona eh, porque respeta las costumbres, ¿eh? De manera rigurosa, las prácticas tradicionales, y que esto es muy importante, que en ese contexto, en ese ámbito, son sostenidas por la mayoría, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tuvimos justo las épocas de Pascua, ¿no? Alguien me preguntaba si esto era intencional. No, pero vieron, hay veces que es más importante lo que se dé que lo que uno planifica. Entonces, en una oportunidad, uno dice, bueno, no hay mucha ortodoxia en muchos lugares respecto de la Pascua, tanto la judía como la Pascua cristiana, ¿no? Pero hay quienes sí asisten al domingo de Pascua, quienes van el domingo anterior al domingo de Ramos. Si estuviéramos en algunos lugares se hacen las procesiones de Semana Santa. ¿Mm? Hay cofrades, ¿no? Entonces, y uno dice, es muy raro esta convivencia. A mí me pasó, yo hace bastantes años viví en Granada y veía a los jóvenes estudiantes de psicología, eran changos metidos en el siglo XXI totalmente, ¿no? En los años 90, pero después los veías como cofrades, ¿no? Entonces decir, bueno, hay algo de la tradición que aún las sociedades muy modernas mantienen, ¿de acuerdo? Entonces uno ve cosas que le parecen los cofrades con estos sombreros largos, mujeres vestidas como de dama antigua, con peinetón, con mantilla negra, todas de negro. Y uno dice, esto como que, bueno, se constituye en algo folclórico, turístico, pero para quien lo está protagonizando, no, porque cargan a Cristo, cargan a la Virgen y a su vez en las Pascuas judías también se desarrollan ciertas tradiciones. Entonces, es muy importante, es muy, muy, pero muy importante, y esto es central, que nosotros nos ubiquemos que la ortodoxia de lo que sea, católica, la ortodoxia musulmana, la ortodoxia judía, eh, marca algo que es central, es que es el cumplimiento de normas, de tradiciones, es el cumplimiento de ese orden que les mencionaba, de los principios doctrinarios, y que en realidad parte, ¿m? Ahí vamos, espera Norma, parte del respeto y de la definición de ciertos símbolos y de ciertas cuestiones que son dogmáticas, ¿no? Y en este sentido, el discurso de género, para ganar la importancia que tiene, es principalmente antidogmático, ¿eh? Porque el dogma, ¿qué es? ¿No?
cuando uno dice, ¿qué es el dogmático? ¿Qué es lo dogmático, no? Es central en una religión, es el punto básico, ¿no? Y entonces, a partir de ese sistema de pensamiento, deviene todo lo otro. Porque lo más importante es que el dogma no se pone en duda, porque es como el principio básico, rector, que se da por cierto. Esto es muy importante. Entonces, así como el árbol del conocimiento no había que comer la manzana, se podía comer de todas las frutas, de todos los animales, pero no de la manzana. Bueno, acá el dogma, el dogma por un lado, eso que se da por cierto, eso que se cree, y además ¿m? La ortodoxia son las dos cuestiones que son centrales para poder comprender dónde se va a instalar siempre el discurso de la rebeldía, ¿no? ¿Y por qué es necesario? Porque fíjense que acá hay una cosa que es muy, 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 muy interesante para mí. Eh, un varón no va a tener necesidad en este contexto de un discurso de rebeldía. ¿Por qué? Porque accede al conocimiento, en general, si es lo que desea, el conocimiento está atado al poder y como es un orden patriarcal, el poder implica una cierta cantidad de derechos. ¿De acuerdo? Y se ve, después la directora toma una licencia más, que efectivamente el padre de Yentl es rabino, y no me quisiera olvidar de lo que les dije antes, que vamos a decir que es el nombre, Yentl, ¿no? Yentl viene de gentil, ¿no? Gen, ¿se acuerdan del génesis, de la vida, del gen? Y además también tiene una doble lectura que los gentiles eran los no judíos, los que estaban fuera del pueblo del pueblo judío, o sea, el hombre gentil era el que no profesaba esa religión. Entonces Yentl tiene como un doble sentido, pero les decía que la directora y el guión se toma la licencia de después llevar del ámbito público, más que la licencia, se dedica del ámbito público en la plaza, donde ya se ve el imperativo y el vendedor de libros, que va a ser después quien casi la reconoce. Interesante porque es un vendedor de libros ambulante, ¿eh? No había librerías, no había negocios, no había shopping, sino que él está haciendo que circule el conocimiento, pero ya se establece la primera cuestión dogmática. El padre enseña la ley a quienes, a los varones, ¿no? Y se le está pidiendo que él recuerde algo, el estudiante, que parece que es un estudiante que no es tan estudioso, qué es lo que se espera, y dice, y ella participa, fíjense, desde la cocina, cocinando, parece que unas manzanas asadas que después el padre muy, muy cuidadosamente la critica, dice, no están tan quemadas, está rico, pero están quemadas. ¿M? Entonces, lo que le está diciendo es algo así como que lo que tiene que hacer es la regulación de las emociones. Y ya es muy interesante esto, ¿no? A ver, ¿qué dice Eurídice? Los tiempos de vida organizados para la procreación, como mandato único de las mujeres, cuando converso con mis alumnos, pienso en dichos mandatos están intactos, en muchos lugares están intactos, ¿no? Y en algunos están, voy a usar la palabra a propósito, trastocados, produciendo todo un trabajo subjetivo de elaboración de la culpa, si no se hace, de tener que dar explicaciones del por qué no tener hijos. Entonces, cuando yo me sitúo en el año 2020, hace 40 años en el 83, en 1920 hace 100 años, o irnos al Génesis, quiere decir que este ordenamiento regula, y más en los contextos ortodoxos, regula de que el curso de vida está vinculado a la procreación y vinculado al matrimonio. De hecho, eh, tienen una conversación bajo un árbol porque ha muerto el hermano y entonces le dice el padre, este árbol lo planté yo, y casi que es como la tesis de la película, ¿no? Y después se enfoca el árbol y ya se ve que el padre ha muerto. Entonces, ¿por qué preguntas tanto? ¿Por qué siempre tiene que haber un porqué, un porqué, un porqué?
Y es interesante esta pregunta porque el dogma no tiene que ser cuestionado. El dogma de fe, sostenido por cualquier religión, es porque así vino dado. Listo. Y acá viene lo dogmático. O se cree o no se cree. Y creer o no creer forma parte de estar en esta comunidad o no estar. Entonces acá vuelvo a lo que yo había charlado en las clases anteriores. O sea, estar implica también que voy a sostener ciertas tradiciones. La comida kosher, no comer cerdo, prender el cirio pascual, tomar la hostia, mantener la virginidad. Bueno, una cantidad de costumbres, de hábitos. Lo físico, ¿no? Eh, no sé, a mí me pareció significativo lo que hizo Bergoglio cuando subió del Papa, o sea, no se puso los zapatos rojos, mantuvo sus mocasines, ¿no? Como diciendo, para romper algo de la tradición, en el cual el que rompe algo de la tradición, si es la autoridad de esa comunidad, está flexibilizándola, ¿no? Eh, y fíjense la cantidad de tradiciones que no se van a romper, porque, y esto yo no estoy cuestionándolo, sino que estoy diciendo cómo el discurso científico convive con el discurso religioso, pero a su vez no solamente es cuestiones de discurso, así como les decía, todos sabemos que así como la manzana del conocimiento, Adán y Eva, y que se hizo la costilla, todos sabemos que eso no, que es una narración mítica. Sin embargo, lo que estaba subyacente, el orden, no ha cambiado tanto. Entonces, efectivamente, el dogma es dogma de fe, se cree o no se cree. Pero además implica ciertas ritualizaciones, vestirse, la virginidad, casarse entre varones y mujeres. No va a entrar en el dogma del casamiento entre varones o entre mujeres y mujeres, ¿no? Dice, voy a leer lo de la compañera. Los tiempos de vida para la procreación, como mandato único de las mujeres. Cuando converso con mis alumnos, pienso que dichos mandatos están intactos, buscan profesiones educativas para procrear. Por ejemplo, y vamos a la cuestión del conocimiento. Yo les decía, nos vamos a mover en 1920 y nos vamos a mover en la época actual. Yo tengo una madre de 80 años y ella accedió a qué profesión. Vale, cargo a maestra, después maestra normal, después licenciada en ciencia de la educación, después psicóloga a lo largo de su trayectoria de vida. Era una persona que tuvo un altísimo nivel de estudios comparado con las mujeres de su generación. Entonces, si yo vuelvo y repaso, hoy justamente hablaba con mi madre sobre el cumpleaños de 60 de su hija mayor, y dice, a mí me impactó mucho, era el cumpleaños de mi hija de 60 años, ¿no? Entonces ya la generación siguiente, mi hermana es médica, ¿no? Cirujana, hizo otra tarea. ¿No? Y tuvo otros avatares. Pero si ustedes se piensan en mujeres de 80, de 60, de 40 y de 20, van a hacer algo que es interesante en esta teoría, que es la relación entre las generaciones, ¿no? Entonces, retomando lo que dice Eurídice, efectivamente hay algunos mandatos y dependiendo del contexto, ¿no? Por ahí hay contextos en México que son mucho más tradicionales, mucho más ortodoxos, ¿no? Y acá también, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas mujeres de 80 no accedieron nunca a la educación, menos a la educación superior. Y entonces, si estamos hablando de contextos menos favorecidos cultural y económicamente, es mucho más importante que las mujeres se dedicaran a la cocina, a la crianza de los hijos, al cuidado del matrimonio, porque el que tenía que proveer era el varón, ¿no? Si ya nos movemos a las personas nacidas en 1960, por ejemplo, ¿no? Más o menos para la época en donde esto se hace, obviamente que ese mandato se relaja. ¿M? Y si nacieron en el año 80, es más tardío. Entonces hoy, una chica que haya nacido en el año 2000, estoy moviéndome 20 años, va a tener una libertad adquirida por los renunciamientos hechos por las mujeres mayores que haya, estoy hablando desde una abuela hasta una nieta de 20 años, y seguramente las chiquillas nacidas hoy, nosotros no sabemos, pero establecerán nuevas fronteras que romper y otros límites que han corrido, ¿no? Voy a terminar de leer lo que dice Eurídice. Dice, buscan profesiones educativas para procrear, lo que les decía, ser enfermeras, ser maestras, ser psicopedagogas, eso era muy común. Lo cual no estaría mal tener buenas condiciones para la crianza, pero
sorprendente y se organiza la vida profesional para cumplir el mandato de la procreación como central. Como mis abuelas lo pensaban, su identidad está más por la procreación que por la profesión. Como acceso al trabajo pleno no está transformado el mandato y con ello renuncian al conocimiento, al plus de la investigación, no poder pensarse como investigadoras que pueda llevar a contradecirse con la procreación. Muy interesante movimiento del péndulo que nos regresa antes 60 como nuestras alumnas. Bueno, esta cuestión que hace Euridice al pendular, ahora el 8 de marzo, que no hace nada, hace un mes, muchas de las publicidades del gobierno de Córdoba eran en relación a las mujeres científicas. Y hay, por ejemplo, un día en que se celebra la mujer en la ciencia. ¿Por qué? Porque es muy poquitísima la gente que está en el árbol del conocimiento, no la que tienta, sino la que produce el conocimiento, ¿no? Si ustedes toman, desarrollan o carreras de investigación en el CONICET, directoras de departamentos, de centros de investigación, son muy pocas las mujeres, ¿no? Lo cual no quiere decir que esto no se vaya a dar, pero ya el género está diciendo esto que decíamos, el conocimiento masculino, el trabajo doméstico. Y acá me gustaría tomarme un detalle y sí me gustaría recordarles lo que supone eh, en el cuestionamiento cuando ella queda sola, después de que se le da la comida al papá, después de que se la ve, ella hace la pregunta y dice, ¿dónde está escrito quién tiene destinado a ser quién? ¿No? Esta es la pregunta de la tesis de la novela, ¿no? O de la tesis de la película. Es decir, ¿dónde está escrito? Bueno, para que nosotros hablemos de mandatos, tenemos que hablar de escrituras. Cuando hablo de escrituras, no siempre va a ser las tablas de la ley, digamos, pero acá sí se refiere a que está cuestionando el dogma, lo que está escrito y lo que se da por cierto, y que está escrito en que en el Talmud, o sea, ella va a ingresar a una escuela, porque así es la novela, eh, donde se estudia la ley, lo que está escrito. Acá es literal la pregunta, ¿no? Entonces, está escrito, pero además, unido al dogma, es palabra de Dios. Entonces, es el ordenamiento de la religión. Por eso, en general, los conflictos siempre se establecen entre el discurso de la ciencia y el discurso de las religiones. No voy a hablar del catolicismo, del judaísmo, del islamismo o del budismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se sostienen dos discursos diferentes y en las personas, esto también aparece como una cuestión conflictiva, ¿no? Conflictiva o al menos confrontativa, ¿no? O al menos dual, ¿no? Es decir, bueno, yo creo, pero esto de la iglesia no me gusta. O yo soy creyente, creo en Dios, pero esta práctica no. Entonces, la gente va haciendo como una especie de religión como a cierta carta, ¿no? Entonces, porque una cosa es la creencia en Dios y otra cosa es el dogma. Bueno, ahí ya se produce una decisión. Pero les decía, cuando ese movimiento del dogma lo corre una autoridad, se producen las grandes decisiones, el renacimiento, ¿no? Es decir, nada, los 500 años, sí, en donde uno dice, bueno, ¿qué existía? Bueno, estaba la iglesia y la división de la iglesia, ¿no? Los luteranos, después las sucesivas divisiones y divisiones de la iglesia que tienen que ver con el cuestionamiento del dogma y de las prácticas de las tradiciones de la ortodoxia. Si pueden ordenarse como sacerdotes las mujeres, si pueden participar o no de ciertos ritos, pero además, es decir, quiénes y cómo se define la organización de esa iglesia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay religiones que son mucho más ortodoxas, mucho más, eh, mucho más rigurosas que la cristiana, ¿no? Han tenido menos decisiones. Digamos, fíjense que cuanto más antigua es esa tradición o más cerrada es esa sociedad, más exige de posiciones ortodoxas, la forma de vestirse, cómo comer,
qué comer, cómo moverse, cómo estar en el templo, ¿no? Ahora ya se ha herido esto de unos arriba y otros abajo, pero existen otras sociedades donde las mujeres no entran a las mezquitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta de la ortodoxia tiene que ver con estas cosas que uno se sorprende, ay, las mujeres musulmanas. Y bueno, es parte de este discurso del género, en donde se acata o se sale de la comunidad, o la comunidad castiga, casi siempre de manera violenta, ¿no? Desde cosas tan terribles como eh, producir aberraciones de clítoris, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el placer, otras costumbres, ¿no? Fuertemente arraigadas en ciertas culturas, que es tapar el rostro de la mujer en el ámbito público, no en el privado, ¿no? Hasta otras de restringirle la administración de los ritos, ¿eh? Pero todo eso está escrito en algún lado. Y si está escrito, lo del género puede estar escrito o puede estar implícito como mandato o como ley, lo cual ella hace un gesto que toma, no me acuerdo el nombre de lo que se le ven los flecos, ¿no? A los que lo usan los varones, y ella se lo pone como si fuera un velo, ¿no? Y entonces, eh, lo que pregunta es, ¿qué es lo que cada uno es digno? ¿No? En esa pregunta que dice que es una oración, ¿m? En donde dice no está escrito, y que ella, el problema de ella es que pregunta mucho, dice, no hay una manera en la que empiece sin preguntar, ¿eh? Que haga mil preguntas. Y entonces me corre por la mente las preguntas, y dice que básicamente es como el conflicto de la película entre el orden divino, ¿no? Bajo este dogma, y la razón de la felicidad personal, pero no como hay algunas críticas que he leído de los varones, sino de las mujeres, ¿no? Entonces la pregunta que ella hace en la canción es ¿para qué alguien le da alas, si no va a volar, ¿no? ¿Por qué el ave recibe alas si no va a volar? Entonces efectivamente lo que está cuestionando, miren qué cosa básica, lo que hay millones de memes y de chistes del cerebro de la mujer, ¿no? ¿Para qué tiene el cerebro si no va a pensar? De hecho, un personaje bastante lateral, pero que es la que dice dos o tres cosas, cuando muere el padre le dice, vas a tener tanto trabajo que no vas a poder pensar. Y esto es importante, porque el trabajo doméstico, la crianza de los hijos, de lo que distancia a las mujeres, es de otra actividad que sea no vinculada al cuidado, ¿no? Entonces dice, es como se decía, la religión es lo peor del pueblo, eso lo decía Marx. Eh, y según Marx sí hay bastantes razones para sostenerlo, ¿no? Pero lo que pregunta Norma Reano, yo no sé si es solamente el opio en el sentido que duerme, porque el opio es en el sentido de droga, ¿no? Sino que esa dormidera que produce es que la religión tiene que sostener las tradiciones más ancestrales, ¿no? Si no sería otra cosa, sería moda, ¿eh? Si no sería es como la ropa, la minifalda, la maxifalda, las botas, bueno, eso cambia y cambia en cada temporada. La religión no se puede dar el lujo. Entonces, siempre las religiones resisten en la medida que pueden esos cambios hasta que se producen cismas, ¿no? ¿Qué es lo que cuestiona ella en la canción? Bueno, cuestiona algo que es clarísimo. Si uno se le ha dado una dote como para pensar, ¿eh? ¿Dónde me incluyo? ¿Eh? Eh, Fíjense, les voy a leer algo que es literal, más o menos, ¿no? En inglés. Eh, ¿Para qué está el alma? ¿No? ¿Para qué tener los ojos, los brazos? ¿No? Eh, ¿Y dónde se encuentra? Y eso es muy importante, por eso dime dónde está escrito, que si uno tiene una mente, dónde está escrito lo que estoy destinado a ser. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay algo central de la teoría del curso de vida es que finalmente va a definir quiénes somos. ¿M? ¿Cuál es nuestra identidad? Si yo les decía, ¿cómo mi
trayectoria de vida está enlazada a la trayectoria de vida de otra persona. Cómo mi trayectoria de vida está incrustada en un momento histórico y en un lugar. Cómo a mi trayectoria de vida le impactan ciertos acontecimientos sociales o no sociales, pueden ser personales. Entonces, ¿cómo y en qué momento siento que es el tiempo para estar demasiado viejo para hacer cosas de jóvenes o demasiada grande para tener hijos o para casarte? Entonces, el timing, ¿cómo se va dando esto, no? Entonces, la pregunta es que todo esto sucede porque en realidad algo de esta teoría dice, no solo dónde está escrito la ley, esto que les decía al inicio, no era un capricho mío leer el Génesis, sino cuánto de eso que está escrito fuera se inscribe para mí. ¿Mm? Entonces, obviamente que de manera que muchas veces es muy provocadora para las mujeres más grandes, en las marchas de los pañuelos verdes, la ola verde, las chicas con el torso desnudo, pintadas, suele ser una presentación y una discursiva desafiante y que para muchas mujeres mayores dice está bien, pero me parece que es demasiado, que se están extremando mucho. Bueno, para una joven no se está extremando mucho, sino que simplemente lo que está haciendo es poniendo una chiquilla de 20, nacida en este milenio, la voz de aquellas que no lo mencionaron hace 100 años. Sin embargo, y esto es interesantísimo, en esta época conviven estos discursos en chiquillas que tienen este discurso que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, que apoyaron, por ejemplo, la sanción de esta ley, y otras sociedades donde no se va a dar, o aún en nuestra misma sociedad argentina, acuerdo, a veces hay quienes piensan totalmente distinto y dicen, para mí lo peor son las feministas o las aborteras, ¿no? Entonces, ahí viene algo que es interesante, que es que no se va a dar una inscripción natural de ese discurso. ¿M? No se va a dar una inscripción espontánea, sino que habrá algo en este símbolo que decir, bueno, ¿dónde está escrito? Y si yo me puedo atrever, ¿eh? Eso lo dice inclusive creo que con esas palabras, ¿no? Y se me puedo atrever a desafiarlo, ¿no? Y, y lo dice textualmente, to have a chance to pick up the fruit para tomar la fruta de cualquier árbol, la de la manzana, el del conocimiento. Entonces lo dice de manera literal en esa canción, ¿no? La oportunidad de recoger el fruto de cualquier árbol, obtener mi parte, ¿eh? Eh, Solo dice, dime dónde está. Entonces, lo que se avecina con forma de comedia musical es un cisma en donde todo el orden que se va a dar es una locura porque se va a casar una mujer con una mujer, se va a trasvestir una mujer. Y fíjense lo que les decía yo en las clases anteriores. Es interesante cómo todas las culturas es, eh, es tan fuerte ese mandato que los orientales tienen a Famulán, existe Malinche. Bueno, Malinche es una historia en realidad porque es una traidora a su pueblo, pero siempre, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, eh, todas las culturas han generado, ¿no? Heroínas, miren lo que estoy diciendo, del conocimiento. Porque en realidad lo que plantea esto es una heroicidad vinculada, y la heroicidad siempre termina mal, ¿no? Hay que decirlo así. El héroe o la heroína siempre, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, lo que les decían otra vez, Juana de Arco. Entonces, se plantean decir dónde está escrito que el que soy destinado a ser, ¿no? Y entonces, en esto, cuando decir dónde está escrito, el tema es quién va a tener la autoridad de decirme a mí cómo comportarme. Entonces se genera un acto de rebeldía y de insurrección que me parece que es interesante porque eso es el discurso feminista, el discurso de género. Por algo provoca tanto enojo, por algo provoca tanto rechazo y por algo provoca también tantas adhesiones, porque en la historia de una mujer se inscriben las historias de las mujeres anteriores, ¿no? Si nosotros tomamos literalmente, y cuando digo literalmente estoy hablando de lo que dice la palabra, ¿no? Eh, Siguiendo al pie de la letra,
como está contada la historia, no quiere decir que así está escrita la comedia musical, pero hay tres movimientos interesantes en la tesis. Primero el orden, en la tesis me refiero a la presentación inicial, ¿no? Varones por un lado, mujeres por el otro. Binario. Ni hablar de un tercer sexo, ni hablar de lo que se va a introducir en la película, que es el travestismo, que es el ocupar el lugar del otro género, para lo cual hay que ser, hay que parecer y hay que hacer, ¿no? Entonces nosotros podemos tener muchas discusiones sobre los travestis varones, algunas personas sorprendentes, ¿no? Pero esta es una película sobre el travestismo, es una película sobre una rebeldía mucho, muy superior, ¿no? Es decir, el acceso al conocimiento, pero además el engaño, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de que ella debe organizar a la sociedad para ser incluida, así como Sor Juana ingresó en México a la orden para ser incluida en el conocimiento, ¿no? Y en esto, como Safo, la poetisa, ¿no? Así como Atenea tenía que vestirse de varón, la diosa, ¿no? Es decir, con peto, con lanza, con casco, ¿no? Eh, el personaje de Enter es maravilloso, dice, hay una ansia por trasponer las barreras establecidas por conquistar su propia libertad. Bueno, dicho en las palabras de Beatriz Grangeto, ¿cómo andas, Betty? Y ser mujer es una maravilla, dice, poder parir no es, nos da una amplitud multifacética de vida, dice Norma. Sí, pero es poder parir, no estar obligada a, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno se pone a ver las luchas feministas, como el voto, como la decisión sobre el propio cuerpo, interrumpir un embarazo, generar grupos de mujeres, siempre han estado centradas en la búsqueda de algún plano de libertad, de algún plan de derecho, como las sufragistas, sí, por eso les decía Famulan en China, en donde había que correr. Y siempre hay, hacia adentro de las congregaciones, grupos que tienen que mantener o que sienten que tienen esta doble membresía, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Entonces, fíjense que a mí me parece interesante el nombre, católicas por el derecho a decidir. Porque entonces en ese cuestionamiento quiere decir que hay católicas que para ser católicas no tienen ese derecho. ¿Derecho a qué? Y recuerden esta palabra porque la vamos a tomar mucho. ¿Eh? Eh, yo la voy a decir hoy, la voy a mencionar hoy, pero la vamos a trabajar mucho. ¿Eh? Que es la disidencia, ¿eh? El acto, el efecto de decidir, no de decidir, que es un desacuerdo, pero significa separarse de la doctrina, de la conducta de un grupo, ¿no? Entonces la disidencia sexual en realidad tiene su origen, ¿no? En la palabra disidencia de la doctrina religiosa, ¿no? El que dice algo distinto, que es apartarse de una doctrina común. Entonces, lo que hace Yentl y el acto de libertad es una disidencia en relación a la heterodoxia. Y todo lo que estoy diciendo parece cargado de una perspectiva religiosa, pero estoy tomando la literalidad de las palabras para que después entendamos lo que implican los actos de disidencia en la constitución de la subjetividad. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo no sentirse culpable si no tuve hijos? ¿Cómo no tener que dar explicaciones a la tía de por qué no me casé? ¿Cómo tener que explicar a la abuela o al padre o a la madre que no tengo novia, sino que tengo novio si soy varón o una chica que tiene una novia, ¿no? Entonces, esto implica que en las diferentes generaciones se tienen que hacer saltos, se tienen que hacer saltos inmensos, inmensos, y esos saltos implican un alejamiento doctrinario, perdonen que lo diga. La doctrina, lo doctrinario, está atado eh, a lo que está escrito. Por eso la película en la canción, ¿no? Es esto que el padre enseña. Entonces alguien decía ahí que tenía muy buena relación con el padre, lo cual estoy absolutamente de acuerdo,
pero lo que va a hacer es ir en contra de esas concepciones teóricas que en realidad se enseñan como verdad. ¿Eh? Se dan como verdad. Entonces, el conjunto de estos principios, ya sea ideológico, religioso, político, está dentro de lo que se conoce como doctrinario. Y lo doctrinario, la disidencia va en contra de la doctrina. Entonces, sí es cierto que esto puede ser, y es muy importante estos conceptos. Yo sé que es mucho para una película, pero los vamos a retomar todos, ¿no? Porque fíjense lo que estoy diciendo. O sea, ¿qué hace Famulán? Dice la Biblia. ¿Y cómo andas, Vivi querida? Eh, y va en contra de una doctrina, que son enseñanzas teóricas, que son prácticas, ¿eh? Eh, que inclusive, digamos, lo que nunca nosotros nos cuesta eh, reconocer es que hay veces que una doctrina no es ni más ni menos que un conjunto de dogmas o de mitos, ¿no? Es la representación ideológica de una comunidad, ¿no? Por eso, es decir, la doctrina peronista, la doctrina viene de lo de docto, vieron lo de pertenencia a algo. eh, en realidad es esto de enseñar, de lo que viene enseñado. Por eso es que en la película, y alguien mencionaba, vuelvo no tiene sentido analizar la película, sí tiene mucho sentido, porque la rebelión la produce una hija sobre un padre, del cual hay amor, hay un Edipo, después vamos a dedicarnos a la canción hacia el padre, pero además se revela contra la enseñanza de la ley, metiéndose a estudiar la ley, ¿no? Y esto es importante para el género, ¿no? Es decir, hay que entrar en el problema de género para ser transgénero. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan fuerte lo dogmático y lo doctrinario que si tenemos aspecto, creencia, filosofía, estatus, modos y roles masculinos y somos varones, casi que no nos vamos a dar cuenta de la cuestión de género porque la vamos a ver naturalizada. Y más si somos los varones los que detentamos el poder, más si estamos en una sociedad patriarcal, más si estamos en una religión patriarcal. Entonces, efectivamente, esa cuestión de género va a ser dada como natural. Entonces, ¿por qué la cuestionan? Porque para moverla, ¿no? Sí, voy a tener que desvincular, ¿no? Desvincular esto que si ustedes se fijan, y se lo voy a poner de manera eh, literal, ¿no? Es esto de lo doc. Mira cómo dice doc, doctor. Tiene que ver con algo que para mí es importantísimo, ¿no? Esto de ser docente. eh, sí, tiene conciencia y busca apropiarse del conocimiento, ¿no? Esto de ser docente, de la ortodoxia, ¿no? Eh, y que básicamente ese deck, ¿no? Quiere decir pensar y o aceptar. Miren qué importante que es esto y para mí nos puede llevar una o dos clases, no me importa. Una comedia musical que parece muy ligera y es ligera, porque la verdad que uno la pasa bien, se distrae un rato, no hay pálidas, mm, pero hay un subtexto que si uno se pone, ¿no? Esto de lo paradox, ¿no? Lo docente, el dogma, lo ortodoxo, Eh, todas estas palabras comparten esta cuestión que tiene que ver con el conocimiento, lo docto, ¿eh? El doctor, lo doxo, el docente, la ortodoxia, la posibilidad de saber. Entonces, cuando yo hace un mes había empezado, les decía, bueno, vamos a reflexionar un rato sobre el Génesis. Es porque en el origen doctrinario, que se da por verdadero, aunque nosotros sabemos que es un mito, la doctrina se sostiene en este conjunto de enseñanzas. Entonces,
obviamente, y acá para mí es muy importante, la educación, y de esto también se trata la película, porque fíjense que yo todavía estoy en los primeros 9 minutos de la película, no he entrado totalmente en la película, es el movimiento de él hacia su educación superior. Es interesantísimo para mí charlar esto con mujeres de la edad de 70 a 80 años. ¿Cómo fue el tránsito hacia la educación? Yo conozco uno muy de cerca, el de mi hermana como cirujana, fue un martirio toda su residencia como cirujana, el maltrato de los cirujanos, las guardias que le hacían pasar, le mando saludos a la cumpleañera. O también conozco lo mal que lo veían algunas personas que mi madre estudiaba, maestra superior, el sacrificio que hacía, se metía en un sótano para poder estudiar. Ni les cuento, lean, porque es precioso el camino que hace Sor Juana para estudiar. Entonces, esto de la docencia de adoctrinar, ¿m? Que bueno, tiene como qué sé yo, una connotación negativa, ¿no? Pero el tema de la doctrina está directamente vinculado a las formas de educar, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? O puede que yo le, le haga entender, ¿no? Lo doctrinario, es decir, lo esencial, ¿no? En el ámbito jurídico está la doctrina jurídica, que es lo que sustenta las bases del derecho, lo que hacen los jueces, ¿no? El ordenamiento jurídico. Bueno, los principios de esto, ¿no? La doctrina militar, la doctrina religiosa, o sea, tiene que ver con que enseño lo básico, ¿eh? Si yo estoy en nada, en un montón de cuestiones que tienen con el cristianismo, o sea, es una cuestión doctrinaria que nació Cristo de la Virgen María, ¿no? Eh, es que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, las verdades del budismo, ¿no? O sea, no se cuestionan. Entonces, lo que se llama la doctrina de fe, que quiere decir, es eso en el cual nosotros vamos eh, digamos, nos vamos a introducir. Entonces, siempre un movimiento de libertad es antidoctrinario por definición. ¿M? Entonces, ella en realidad se revela, ¿eh? A ver, muy bien. Divino lo que dice Nidia, ahí lo leí, Nidia, ahí lo voy a retomar. Entonces ella se revela contra lo que le fue dado, sobre lo que el padre hacía como docente, y él era un docente amoroso. Y el padre dice, yo cometí un error con vos porque te enseñé demasiado para ser mujer y vos tenés que tener marido y tener tus hijos, ¿no? Estas son como las últimas palabras del padre antes de morirse. Entonces dice, vos acá está el árbol que yo planté para tu hermano, pero todo esto tenés que haber hecho con tu hermano varón, no con tu hermana mujer. Yo conozco trayectorias de ustedes infinitas, ¿no? Lo que lucharon, bueno, le mando un beso a Carmen Tatián, lo que una familia armenia, lo que luchó para ser médica, o la cantidad de renuncias, qué sé yo, me acuerdo de trayectorias como la de la Sophie Pérez, ella estudiaba psicología, bueno, y dejó para dedicarse a la familia, ¿no? Y no está mal, porque lo hicieron felices, eh, lo hicieron casi que les diría conforme a la construcción de género de la época, ¿no? Algunas otras, ¿no? Lo sufrieron, ni les cuento, qué sé yo, Madame Curie, por ejemplo, ¿no? Eh, o lo que sufrieron una cantidad de mujeres para ser decanas, para ser autoridades, y ni les cuento porque hay que sacárselo. Esta película nos ayuda eh, a reflexionar porque el Talmud está escrito, pero en el mundo empresarial hay como efectivamente escritas en mármoles, leyes escritas en mármoles, pero no se muestran. Cuando se dice escrita en mármoles, como los 10 mandamientos, las tablas que se le da a Moisés, ¿no? Entonces, que no llegue a ser una mujer, ¿eh? La directora, o efectivamente, qué sé yo,
la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Una universidad que tiene 500 años, 400 años, perdón, y llegó una rectora, le mandamos un abrazo a Carolina Escoto, una mujer a ser rectora, una sola. Después ya las vices rectoras, ¿no? Después ya las vicerrectoras, que está muy bien, también le mandamos un abrazo, ¿eh? Aquí fuera la vice, pero y la gran Eve Goldenherz, que fue decana en ciencia económica muchos años, ¿no? También fue vice. Eh, bueno, y Silvia también, ¿no? Bueno, pero lo que voy, yo le doy ejemplos locales, pero a lo que voy es que esto, el ligero dice, pero toca profundamente la vigencia de los dogmas, que al violarlo la pone en una situación sin salida, tal cual. ¿Por qué decimos que es sin salida? Porque frente al violar el dogma se lo está rompiendo en el acto en que se lo viola. Eso es muy importante. O sea, en el momento, después se instituye como ley, después se inscribe como ley, pero en el momento que las sufragistas pedían votar, estaban rompiendo, allá por fines de 1800, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, las sufragistas estaban rompiendo un orden instituido, milenario, orden milenario, que las mujeres no eran ciudadanas, no tenían suficiente conocimiento para elegir bien al candidato. Y en Argentina eso se dio con Eva Perón. Si hubo alguien, ¿eh? que rompió algunos cánones fue Eva Perón, ¿no? Que después estableció otra doctrina, ¿eh? Llegar a situaciones de poder sorprende, dice, solo de la sexualidad. Solo depende de la sexualidad. Ah, del género, para decirlo claramente, Nora. ¿Eh? No solo depende del género, sino que de otros factores involucrados. Sí, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo, pero te diría que la variable que explica mayor cantidad de diferencias es la del género. Es la del género. Por ejemplo, premios Nobel. Y uno dice, ¿por qué? Y porque tienen muchísimo más acceso a la educación en los últimos 50, 60 años los varones que las mujeres. Si vos encontrás, vas a ver a algunas mujeres premios Nobel, Malala, Rigoberta Menchú y escritoras, ¿de acuerdo? Ahora bien, escritoras versus escritores, ahí establece una diferencia. Entonces vos decís, no solo depende, estoy de acuerdo que no solo depende, porque en la vida nada pende o depende solo de una variable. Pero sí vamos a establecer algo que se establece hasta en la estadística, que es un camino de explicaciones, ¿no? Una arteria principal y otras arterias adyacentes. El género es una de las variables más explicativas. La otra es la articulación del género con la época y la edad. Es decir, en qué medida ciertas cuestiones eran impensables. Mira, ¿cómo será de cierto lo que te digo? Que en la época de Yentl no se le podía ocurrir ser ingeniera a esa mujer, porque no existía esa posibilidad para las mujeres, ¿no? Entonces, después sí, los dolores, el cuidado, porque está vinculado inclusive al ordenamiento religioso, ¿no? El ser la enfermera, la cuidadora de la casa, ¿no? ¿Qué dice la China? Un ejemplo, cuando mi hija se recibió en médica, su profe le preguntó cuál sería su especialidad. Le contestó cirujana. No te van a dejar, dice. Esta sociedad machista, ¿no? Dice. Yo me voy a hacer valer. Y es así que hoy es brillante. Bueno, tal cual. Pero las historias que cuenta la China, que la China debe tener más o menos la edad de mi madre y tu hija debe tener más o menos la edad de mi hermana, son diferentes desafíos que se fueron dando. Lo cual no quiere decir que esas barreras no se puedan romper, pero se instauran en esta primera cosa que es el deseo del conocimiento que todavía no entramos, ¿no? En ella hay un deseo por el conocimiento, ¿eh? Entonces, cuando digo un deseo del conocimiento, ¿m? Ese deseo del conocimiento es lo que va a poner, ¿eh? Que algo que en realidad es muy, muy interesante, que ese deseo del conocimiento va a tener que entrar en conflicto con el establecimiento de la doctrina, ¿eh? De la doctrina, en este caso, ¿eh?
casi que diría, eh, de la forma en que se establece, ¿no? El orden y el registro del conocimiento, ¿no? Em, es como, miren, para que les quede claro, ¿no? Lo docto, la ortodoxia, siempre es el tipo de conocimiento de lo que pasa, ¿no? De la opinión, de lo ideológico. En cambio, la epistemia es la ciencia. Eso es como muy importante, ¿no? Em, hay algo, del mundo del conocimiento, del mundo de la sensibilidad. Fíjense cómo esto permea hoy, ¿no? Es decir, los varones estamos en el mundo del conocimiento, las mujeres son las sensibles. Y si el varón es sensible es un maricón. Y si la mujer está en el conocimiento, bueno, sí. Entonces, esto, ¿no? Bueno, la música, decía otra vez María del Carmen Seba, sobre su hija, por ejemplo, que es directora, y compositores varones, ¿no? Recién hace unos años las mujeres de a poco ocupan cargos en la dirección orquestal, ¿no? Pero miren, esto de que el conocimiento nos hace libres, lo que les decía, es como la episteme y lo doxo, ¿no? Lo doxo, como la cuestión de la opinión, de la ideología, bueno, toda mujer dice no opina, pero el que sabe es el varón, ¿no? Eso es muy común. Eh, quieren que les diga una sencilla, no sé, en la vida familiar. Yo tengo cuatro hermanas, un hermano varón, y yo, el hermano varón está un poco marginado de la familia, digamos, tiene sus cuestiones, pero lo que se daba de palabra santa, mi hermana me cargaba y me decía, el Papa, ¿no? Por ahí mi mamá escucha y dice, bueno, si lo dijo Andrés, o si lo dijo Iñaki, no sé si me explicó, que es el nieto varón. Es como que hay algo de que él sabe y las chicas opinan. Entonces quizás la opinión sea la misma, pero el lugar puesto del sujeto supuesto a saber, el que tiene más conocimiento, muchas veces está dado por el género. Por ejemplo, para... ¿quién era? Me parece que era Nora. Nora, yo me parece que era Nora, ¿no? Sí, Norita. Mane. O sea, yo no entro en esta discusión, pero para que tengas una idea, llevamos como la película de Genter, ¿no? La misma cantidad de la película de años de democracia. O sea que se van a cumplir 40 años de democracia. ¿Eh? Y se estableció la discriminación positiva y el género por género, el cupo femenino, porque eso no se respetaba en el acceso a la política, ¿de acuerdo? Entonces, hay en esto algo que es muy interesante y que para mí es como central, es que ese ordenamiento externo va hacia adentro, ¿no? Acá vamos a entrar al primer proceso que, además de la disidencia, acuérdense de estas palabras, se las voy a ir escribiendo, ¿no? Eh, porque de ahí vienen doctrina, doxa y disidencia. O sea, que se dice algo distinto, ¿no? Eh, dice, todavía muchas mujeres buscan un ginecólogo varón y están en el supuesto de saber y efectividad y creo que es un prejuicio. Ay, qué buen ejemplo, Nidia. Eso es importante. Sí, yo quiero un ginecólogo varón, ¿no? Como si no tuviera más conocimiento la mujer hasta por una cuestión de género, ¿no? Y a su vez los estudiantes de medicina por ahí dicen que la obstetricia y la ginecología es para mujeres, ¿no? De hecho, hay diferencias en el género de que hay mayor cantidad de mujeres obstetras, pediatras, y ginecólogas, ¿no? Si el género juega un rol bastante fuerte en lo social. Totalmente, Nora. Pero lo que yo quisiera que nosotros vamos entrando, porque todavía vamos a ver muchas cosas más, aún con esta película, es que cuando está puesto en lo social, está afuera, es un reflejo de que el padre de Yentl, los religiosos, su maestro rabino, sus compañeros el que se va a enamorar, el Hacho, Agador, ¿no? Eh, es las señoras de la feria, el vendedor del libro, cuando está en lo social quiere decir que está inscripto en lo psíquico y viceversa. No sé si me explico, es como, esto que mencionaba Lacan y que se toma mucho en
epistemología de lo consciente y lo inconsciente. Lo que está en lo social en algún punto se inscribió en lo psíquico y lo que está en lo psíquico en algún punto se inscribe en lo social, ¿no? Otra cosa, y esto es lo que digo, es la normalización de esto, ¿no? Es decir, en qué medida, y esto es muy importante, se naturaliza o se normatiza esto de que las mujeres están para sentir y no para pensar. Los varones para razonar y las mujeres para entrar en la ficción. Hay mayor número de cirujanos varones que mujeres. Sí, clarísimo, ¿no? Eso está también muy claro, como que Ana María Reyes, ¿cómo andas, Ana querida? Como que hay la mayoría de las juezas de los fueros de familia son mujeres y en los penales son varones, ¿no? Mayoría estoy diciendo, ¿no? No estoy diciendo exclusividad. Volviendo a esto, vamos a la película, ¿no? Lo que les decía, no es solo cuestión de, no digo, acá me voy a detener bastante, no solo es cuestión de quién detenta el conocimiento, ¿eh? Sino de quien además porta las tradiciones, la vestimenta, el modo de comportarse, la forma, y acá viene esto que preguntaba y que me parece tan oportuno, lo que decía Nora respecto a lo genérico y el rol social, es que la sociedad me reconozca como perteneciente a ese género. Entonces, y ante él solamente iba a acceder al conocimiento, a cuestionar las leyes, a interpretar la palabra de Dios, si se parece a lo que socialmente está autorizado el conocimiento. Entonces, acá viene el efecto de lo que uno confunde y por ahí cree que el travestismo o el ser travesti es solo una cuestión de parecerse al otro género. Es ser, parecerse, sentir y actuar como el otro género para acceder a ese mundo, al mundo de lo masculino, al mundo de lo femenino. Entonces, luego de que canta esa canción de, qué sé yo, el papá, por qué está escrito, dónde está escrito, inmediatamente se ve otro gesto, ella tiene la conversación con el padre, ¿no? En el que el padre le daba libros y le enseñaba, pero muere y ella en el oficio religioso se ve claramente que en el entierro están las mujeres detrás casi en la puerta del cementerio y los varones están alrededor del féretro, ¿no? Y ella toma y hace la lectura, ¿no? Entonces todos se horrorizan porque dice, eso le corresponde a un varón. Y entonces ella se ve que después de los 7 días, a los 8 días ya está fuera del pueblo, ¿no? Se le dice, están las mujeres, una imagen así que parece del Quijote, están sacando todos los libros, sacando todos los libros de la casa de ella, que son los libros del rabino, y ahí le dicen lo que les mencionaba al inicio de la hora, eh, tener los chicos, tener que hacer la comida, tener que lavar, tener que planchar, etcétera. Los marinos era Walsh, ¿no? El poeta, la leonera, la mujer en la cocina, que no te va a cansar tanto que no vas a tener tiempo, no vas a tener tiempo de pensar. Entonces ahí viene otra cuestión del discurso de género. ¿Puede ser tan enajenante las tareas del hogar que nos impidan pensar? Yo creo que sí. Cuando la mujer dice, hoy tengo que pensar todos los días en qué hacer de comer. Realmente es cierto. Ahora bien, los gourmet, el bully, los grandes chefs, parece que era solo para varones. ¿Eh? Ah, mira qué bien tu hija, decana de la Facultad Católica de Cuyo, de Medicina. Entonces les decía, pero la cocina de todos los días es un infierno pensar todos los días. Si tenés que fregar, tenés que lavar, tenés que hacer esto, si no tenés tiempo, porque el estudio requiere tiempo, ¿no? Eh, Dice, así avanza la ciencia, la cultura y los roles, con disidencias y rebeldías que enojan y luego se instituyen nuevamente. Sí, ese es como el círculo, pero fíjate lo que dice Irene, que me parece tan bien, ¿no? Es decir, se producen cismas, se instituyen nuevos. Fíjense que en algunos países muy avanzados, con legislaciones de género muy avanzadas, son, por ejemplo, países ricos
los de Centro Europa, los escandinavos, y con relativamente poca incidencia religiosa. Son de los orígenes de los países bárbaros, ¿no? Es decir, con poca eh, cultivo, porque digamos, nosotros sabemos que el cristianismo nace en el Imperio Romano y se lo combate en los primeros, en el primer siglo sobre todo. Pero después, la herramienta más poderosa del imperio fue el cristianismo, ¿no? Es decir, donde se sienta la base de la iglesia es en Roma, ¿no? Entonces, la transformación, ¿no?, de las sociedades viene y la heredamos, por lo menos los occidentales, del imperio griego y de la conquista que va haciendo Grecia, inclusive hasta Roma, y después del movimiento que hace el imperio romano, los siglos del imperio romano, en donde ya se da la construcción de las mujeres, bueno, Hipatia, la única mujer médica, digamos, en Grecia, bueno, una cantidad de sesgos del género que se naturalizan y se instituyen, y eso es muy importante, se instituyen como el orden natural. Esto es muy importante. Se instituye como el orden natural. Entonces, cuando yo les leí el Génesis, decía, parirás con dolor, ¿no? Yo leí el Génesis y decía, porque fue sacada de la costilla de Adán. Medio difícil de creer eso, ¿no? Pero como él estaba solo, se le proporcionó al animal que la acompañara. También en los proverbios y ahí en el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿quién tiene que acompañar al hombre? La mujer. No dice. Y como la mujer estaba aburrida o no tenía, se le generó el hombre para el compañía. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que dice Irene, pero el discurso de la ciencia es un discurso muy reciente. ¿Qué quiere decir? Nada, miren cómo le fue a Galileo, cómo le fue a Giordano Bruno, o sea, 500 años no es nada, ¿no? Eh, y ni contarles que en realidad el avance vertiginoso han sido los últimos 100, 150 años, como mucho. Piensen los grandes avances de inmunología, las bacterias, los antibióticos, la tecnología digital, etcétera, ¿no? Pero antes de esto, el acceso a los libros, qué sé yo, Divina, alguien me comentaba que volvió a ver El nombre de la rosa. Ah, Irene me lo comentaba, ¿no? Entonces, el acceso a los libros era un acceso solo para varones. ¿Eh? Entonces, no solo en la sociedad Yentl, sino en las bibliotecas, ¿no? Cuando uno piensa en las bibliotecas, la de Alejandría, las bibliotecas de los jesuitas, la biblioteca acá en Córdoba, eso accedían solo varones, solo varones, ¿no? Entonces, que los medios de comunicación, como dice Irene Graffi, facilitan o favorecen esas transformaciones, no hay duda, pero también consolidan estereotipos, ¿no? También consolidan estereotipos, eso hay que decirlo, ¿no? Es como más parejo también. Las publicidades consolidan estereotipos. Ahora ya hay algunas publicidades más de varones que hacen roles femeninos o mujeres que hacen roles masculinos, pero en general, y yo, ay, si lo consigo, una alumna de este curso a quien yo eh, respeto mucho, eh, si me dejan, se los voy a dejar, donde me mandó una publicidad, es esta, sí, efectivamente es esta, eh, que se las quiero copiar, eh, en donde yo les pediría, es de 1972. 1972. Se lo agradezco, Graciela a Torresani, que era una publicidad eh, tan terrible, pero tan terrible, en dirección, nada, las figuras qué sé yo, de Tato Bores con las chicas, los, eh, mm, los capos cómicos con las vedettes, ¿no? Lo que les mostraban alguna cosa de Yo amo Lucy, Lucy, eh,
haciendo siempre de la sostenedora de la vida del marido, ¿no? Eh, nada, una polémica que hubo terrible por eh, la cerveza Brahma, ¿no? La cantidad de artículos que hay en donde la pregunta es ¿por qué se mantiene? Y esto es interesante, no solamente por qué se mantiene, sino que se sostiene. Y uno dice, ¿por qué? Y porque en realidad ahí está, y vuelvo a la clase número 2 que estos discursos sostienen la distribución absolutamente asimétrica y favorable a los varones de poder, ¿no? Entonces, efectivamente, va a ser más difícil una mujer que se imagine dirigiendo un país que un varón, ¿no? Entonces, de alguna manera, se avanza y se va instituyendo en el mente de cada uno, lo cual, imagínense que cambiarse de género, y esto es lo que vamos a entrar en la próxima clase cuando veamos la cuestión de la culpa, ¿no? Que es la canción esta en donde ella, después de muerto el padre, está con una vela, que va encendida la vela y habla sobre la luz, el conocimiento, y en algún punto que le pide perdón al padre y se siente desprotegida, ¿no? Aquí necesitamos hablando del conocimiento, cómo tendrá que sentirse, y esto es así, cómo se vivirá la violencia hacia alguien que es travesti. Pero no solo en Gentle, sino, por ejemplo, porque gran parte de los femicidios son travesticidios también. No, no gran parte, sino que hay más travesticidios inclusive que femicidios si uno compara el porcentaje, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que está instituido al punto que la gente siente que tiene el derecho a matar y a violentar a un travesti y no un varón, ¿no? Eh, Tinelli con las polleritas que cortaba, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que esto va atado directamente a la posibilidad de que, de que la exclusión está puesto de manera doctrinaria y no de manera adyacente. Es decir, la mujer no puede acceder al estudio del Talmud, la mujer no puede acceder a el orden religioso, la mujer no puede acceder a ser papa, la mujer no puede... Ahí está escrito, y no hay tu tía. ¿Por qué? Porque esa comunidad, esa ortodoxia, sostiene a rajatablas ese sistema de creencias. Y si no, te vas de la comunidad. Eso es importante. Existe también una lectura de este tipo en relación y en dirección a la ortodoxia puesta en dirección a las otras comunidades. Entonces, si me voy de la ortodoxia binaria de varón y mujer, puede que se me margine y entonces constituya la marginalidad de la sociedad, entonces esté a los márgenes, ¿no? Como si fuera una mujer barbuda, ¿no? Lo de la mujer barbuda lo estoy diciendo a propósito. Lo de la costilla del hombre sigue marcando el poder del hombre en su costilla y la incompletud de la mujer, tal cual. En esta época, porque ahora hay que mujeres rabinas y homosexuales. Sí, sí, en esta época porque ahora hay, sí, pero en esto que dice Nora también son cuestiones marginales. Obviamente que estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Bueno, el tercer intento fue el vencido. Pudimos, finalmente. Y cuando digo pudimos finalmente, es que les agradezco la paciencia que han tenido para conectarse una vez, dos veces. Habremos perdido algunos compañeros o compañeras en este intento por conectarse. Y seguramente, eh, bueno, ojalá lo puedan ver después. Finalmente, más o menos todos nos hemos podido conectar. La primera parte está en YouTube, ya lo van a subir. La segunda y la tercera también. Bueno, en la próxima vamos a seguir con la película, vamos a avanzar un poquito más y vamos a avanzar ese poquito más en la elaboración de la disidencia. La elaboración de la disidencia, el trabajo psíquico
que implica la disidencia, es decir, el trabajo que el personaje de Yentl ¿eh? lo pone en dirección a la primera oración que hace, porque es interesante esta parte, es muy interesante la que se viene, es mantener la disidencia para sostener la norma, muy raro, ¿no? O sea, que haga otra cosa para entrar en el orden que está dado. ¿Estamos? Bueno, me alegro que estén ahí. ¿M? Me alegro muchísimo que hayan podido estar. Eh, Espero que nos veamos en la próxima y esta noche ya nos vemos en el Buenas noches, Sepram. ¿M? Que tengan lindo día. La semana está preciosa, es un sol divino, espectacular. Así que bueno, nos vemos más tarde. Bueno, gracias a ustedes por el elogio de excelente clase. Y nos vemos en la próxima. Me encanta mirar clases, prepararlas, tomarme mi tiempo para hacerlos. Así que bueno, que espero mucho, mucho, mucho que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Hasta luego. Vale la pena continuar porque fue muy intenso el contenido de la clase. Bueno, gracias Alicia, Susana. Bueno, gracias Irene, Nidia, a todas. ¿M? Nos vamos a seguir encontrando. ¿M? Chao Chinita querida. ¿Eh? Nilda, Griselda. Bueno, saludos a todas, muchísimas gracias, que tengan lindo, lindo, lindo día. Recuerden las palabras disidencia, doctrina, doxa, vayan buscándolas porque vamos a aprender muchísimo. Bueno, besos, Ana María, Vivi, Norma, abrazos, que la pasen lindo.